Nunca había visto a mi tío tan serio. Era el tipo de persona que siempre conseguía hacer todos rir, siempre bromeando, siempre con alguna historia ingeniosa bajo la manga. Pero aquella noche, algo en su expresión parecía diferente, como si cargara un peso que no solía mostrar. Había venido a visitarnos después de enterarse de mi nuevo coche, y ahora estábamos los tres en el camino de entrada, admirando juntos el reluciente capó plateado bajo las últimas luces del día. Mi tío Carlos echó un vistazo al auto y asintió con aprobación, pero su típica sonrisa estaba ausente. En su lugar, parecía tenso, sus manos entrelazadas, como si fueran lo único que lo mantenía anclado en ese momento. «Te voy a contar algo, Leo», dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. «Quiero que recuerdes bien esta historia». Me incliné hacia él, intrigado. Mi tío rara vez hablaba en serio, y cuando lo hacía, sabías que debías escuchar. «Nunca le conté esto a nadie», continuó, su voz temblando un poco. Vi sus manos, ligeramente temblorosas, mientras comenzaba a relatarme la historia. Muchos años atrás, cuando Carlos estaba en la universidad, asistía a una escuela rural, perdida en algún pequeño pueblo de las montañas. Era un lugar rodeado de campos interminables y de ese silencio tan profundo que podías escuchar los latidos de tu propio corazón. La mayoría de los habitantes eran estudiantes o trabajadores de las granjas cercanas, y apenas había un par de tiendas en el centro del pueblo, además del mercado y la cafetería. Carlos no tenía coche entonces. Vivía a unos 5 kilómetros del campus, en una antigua casa de campo alquilada que compartía con dos amigos que habían crecido en la zona. Eran un grupo muy unido, las noches las pasaban entre risas, estudiando juntos, o en algún bar del pueblo. Para ellos, era una vida sencilla y tranquila. Una de esas noches, después de una larga sesión de estudio y un par de tragos, Carlos decidió caminar de regreso a su casa. Era medianoche, y el pueblo ya estaba sumido en ese silencio profundo y oscuro que lo cubría cada noche. La luna brillaba en el cielo, iluminando los campos que bordeaban el camino de tierra que serpenteaba entre los cultivos. Apenas había caminado unos minutos cuando notó los faros de un camión acercándose. Al acercarse, pudo distinguir al conductor, un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas bajo una gorra de camionero descolorida. El camión disminuyó la velocidad hasta detenerse a su lado, y la ventana bajó con un chirrido. «¿Necesitas que te lleve?», preguntó el hombre, su voz grave y áspera, sus ojos ocultos bajo la sombra de la gorra. Carlos dudó. No solía aceptar aventens de desconocidos, pero estaba cansado, un poco mareado, y la idea de acortar el trayecto le resultaba tentadora. Después de todo, pensó, en un pueblo tan tranquilo no podía haber peligro, ¿verdad? «Claro, gracias», dijo, subiendo al asiento del acompañante. El interior del camión olía a tabaco rancio y a algo más, algo terroso, un aroma que Carlos no logró identificar. Se recostó en el asiento, dándole indicaciones al hombre para llegar a la vieja casa de campo donde vivía. Durante los primeros minutos, el hombre permaneció en silencio, su mirada fija en el camino, sus manos aferradas al volante. Solo se escuchaba el murmullo del motor y el ocasional traqueteo de las ruedas sobre la tierra. Pero luego, Carlos notó que habían pasado la calle donde debía girar. «Oiga», dijo, «mi casa quedaba por allá, ya nos pasamos». El hombre no respondió de inmediato. Solo le echó una rápida mirada, la comisura de sus labios curvándose en una mueca extraña antes de hablar. «No te preocupes», respondió, su voz tensa y extrañamente confiada. «Conozco un atajo. Vivo aquí toda mi vida». Algo en su tono no sonaba bien. Carlos no pudo identificar qué era, pero una sensación de incomodidad comenzó a treparle por la espalda, un escalofrío que le erizó la piel. «Ah, bueno, está bien», respondió Carlos con una sonrisa nerviosa, intentando que su voz no delatara su creciente inquietud. El camión continuó avanzando, y pronto los campos dieron paso a una línea de árboles densos que proyectaban largas sombras sobre el camino. Cuanto más se adentraban, más estrecho se volvía el sendero, hasta que estaban en un camino de grava, apenas lo suficientemente ancho para el camión. «¿Este atajo está muy lejos?», preguntó Carlos, tratando de reírse, aunque sintió como su voz se quebraba levemente. El hombre seguía sin responder, su mirada fija en el camino,
mientras el sendero serpenteaba más y más hacia el bosque. Carlos sintió que algo estaba definitivamente mal, su corazón latía con más fuerza con cada segundo que pasaba, y cada bache en el camino lo hacía tambalearse en el asiento. Finalmente, el camión se detuvo frente a un viejo granero en ruinas. El techo estaba hundido, y la pintura casi no existía, dejando solo astillas de madera desgastadas por el tiempo. Parecía abandonado, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años, quizás décadas. «Fin del camino», dijo el hombre, girándose hacia Carlos con una mirada extraña en los ojos. El corazón de Carlos se aceleró. Ese lugar no era su casa. Ni siquiera estaba cerca. «Yo pensé que me iba a llevar a casa», tartamudeó, tratando de no dejar que el miedo se filtrara en su voz. «Oh, sí, llegarás a casa», respondió el hombre, su tono lleno de una inquietante diversión. «Pero primero, tenemos que charlar un poco». La mente de Carlos comenzó a girar frenéticamente, barajando opciones mientras analizaba su situación. Podía intentar correr, pero el camino de regreso era largo y no estaba seguro de poder escapar en la oscuridad. Miró hacia abajo y notó, con horror, que la manija de la puerta faltaba. Intentó calmar su respiración, cerrando los puños para darse valor. «¿Qué quiere de mí?», preguntó, apenas en un susurro. El hombre esbozó una sonrisa lenta y perturbadora, una sonrisa que hizo que un escalofrío recorriera la columna de Carlos. «Digamos que me gusta conocer a la gente que vive cerca», respondió, sus dedos tamborileando rítmicamente contra el volante. «Especialmente a los que creen que están seguros solo porque están un par de kilómetros fuera del pueblo». Carlos sentía un instinto primitivo de huir, de hacer algo, cualquier cosa, pero su cuerpo parecía clavado en el asiento. Nunca antes había sentido un miedo así, un terror que lo paralizaba. Entonces, en un rápido movimiento, el hombre se abalanzó. Carlos reaccionó por instinto, sujetándole la muñeca y torciéndola con una fuerza impulsada por pura adrenalina. El hombre gruñó, sorprendido, y Carlos aprovechó la oportunidad. Golpeó el hombro contra la puerta, sintiendo como el metal se doblaba ligeramente bajo la presión. Con un último esfuerzo, consiguió abrirse paso, tambaleándose fuera del camión y cayendo en la grava. Sus pies resbalaron al intentar ponerse de pie, las piedras sueltas deslizándose bajo él mientras intentaba huir. El hombre estaba justo detrás, sus pisadas crujían en el suelo mientras avanzaba. Carlos no miró atrás. Corrió hacia el granero, lanzándose al interior y escondiéndose detrás de una pila de cajas viejas. Su respiración era entrecortada, sus latidos tan fuertes que temía que el hombre pudiera escucharlos. Se quedó quieto, atento a cualquier sonido que le revelara la posición del hombre. Los pasos se acercaban, lentos y metódicos, cada uno resonando como un golpe de tambor. El hombre parecía tomarse su tiempo, como si disfrutara de la caza. Carlos cerró los ojos, esperando que el hombre pasara de largo. Entonces, los pasos se detuvieron, y la voz del hombre resonó en el granero. «Vamos, hijo. Solo estás haciendo esto más difícil». Carlos contuvo la respiración, presionándose más contra las sombras, sintiendo como la madera áspera de la caja se clavaba en su espalda. Esperó, su cuerpo tenso, hasta que escuchó que los pasos se alejaban hacia el otro extremo del granero. Vio su oportunidad. Salió de su escondite y corrió hacia la puerta abierta. El hombre giró, su rostro torcido por la furia mientras intentaba alcanzarlo, pero fue demasiado lento. Carlos salió corriendo hacia la noche, sus piernas llevándolo por el camino de grava de vuelta hacia la carretera principal. No se atrevió a mirar atrás, su único objetivo era alejarse lo más posible. Después de lo que le pareció una eternidad, llegó a la carretera, sus pulmones ardían y sus piernas apenas lo sostenían. Miró atrás, pero el hombre no estaba a la vista. El alivio lo invadió, pero no dejó de correr hasta llegar a la casa de sus amigos, golpeando la puerta hasta que lo dejaron entrar. Carlos nunca volvió a ver al hombre ni al camión, pero esa noche lo persiguió durante años. Cada vez que pasaba cerca de un granero o caminaba por un camino oscuro, sentía ese mismo escalofrío, un recordatorio de la noche en la que había escapado de algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Esa noche,
de vuelta en el camino de entrada, mientras Carlos terminaba su historia, pude ver el terror en sus ojos, incluso después de todos esos años. Leo, me dijo, su voz apenas un susurro, nunca aceptes un aventón de un desconocido. No importa cuán seguro creas que estás, nunca sabes quién puede estar oculto en las sombras. Fue la primera y única vez que vi a mi tío verdaderamente asustado. Y hasta el día de hoy, pienso en su historia cada vez que veo pasar un camión viejo, su conductor oculto en las sombras. Era un viernes por la noche, a mediados de octubre, y el aire helado se colaba bajo la piel, como un susurro siniestro. A Jorge le desagradaba el turno nocturno en Pizza de Pedro, especialmente cuando le tocaba trabajar solo con Nico, el cocinero que estaba esa noche. Eran casi las 9 de la noche, y estaba a punto de cerrar cuando el teléfono sonó. Suspiró, dejando que el timbre sonara un par de veces antes de levantar el auricular. Pizza de Pedro, última llamada, ¿qué puedo ofrecerle? La voz al otro lado era ronca, profunda, de esas voces que suenan como si la persona fumara 3 cajetillas al día. Quiero 2 pizzas grandes de pepperoni y una botella de refresco, dijo el hombre, en un tono casual, aunque ligeramente inquietante. Jorge anotó el pedido en el blog. Muy bien, serán $22.50. Llegarán en aproximadamente 30 minutos. Hubo una breve pausa antes de que la voz respondiera. Tráemelo a mi camioneta. Estoy estacionado detrás, cerca del granero viejo. Jorge sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. De acuerdo, estaré allí en breve. Colgó el teléfono y miró a Nico, quien estaba tarareando una melodía, totalmente ajeno a la conversación. «Hey, me toca un último pedido», dijo Jorge, tratando de sonar despreocupado. «Es allá por el camino de la Granja Norte». Nico soltó una risa mientras colocaba la pizza en la caja. «Buena suerte con eso, amigo. Ese lugar siempre me ha dado escalofríos». Jorge encogió los hombros, tomando las pizzas y la botella de refresco antes de dirigirse a su auto. No pensaba mucho en el asunto, había tenido pedidos extraños antes. Pero había algo en la voz del hombre que se le quedó grabado, como el olor a café quemado que permanece en el ambiente. Mientras manejaba hacia las afueras del pueblo y las luces de las calles se desvanecían, Jorge comenzó a lamentar no haberle pedido a Nico que lo acompañara. El camino de la Granja Norte estaba en las afueras, serpenteando entre kilómetros de tierras de cultivo, algunas de las cuales habían sido abandonadas hace años. Tras 10 minutos de conducir, las casas se volvieron esporádicas, reemplazadas por extensiones de campos de maíz, ocasionalmente, algún granero inclinado que parecía a punto de desplomarse en la noche. Finalmente, giró en un camino de grava que lo llevó a la dirección indicada. La carretera estaba en mal estado, el sonido de la grava crujía bajo sus llantas mientras el auto se sacudía con los baches. El granero del que había hablado el hombre apareció a la distancia, recortado contra la luz de la luna. Parecía una reliquia de otra época, con la madera desgastada y el techo arqueado, como si no hubiera sido tocado en décadas. Junto a él, una camioneta negra estaba estacionada, la única señal de vida en medio de la oscuridad. Jorge estacionó a unos metros de distancia, y al apagar el motor, una inquietante quietud se apoderó del lugar. Las luces de la camioneta estaban apagadas, y no había ninguna otra fuente de iluminación. La luna llena se alzaba alta, proyectando una luz tenue y fantasmagórica sobre todo, mientras el granero permanecía detrás de la camioneta, silencioso como un guardián vigilante. Respiró hondo, tomó las pizzas y el refresco, y salió del coche. Cada paso que daba en la grava resonaba fuerte en el silencio, y a medida que se acercaba, apenas podía distinguir la figura sentada en el asiento del conductor, una sombra en medio de la oscuridad. Se acercó a la ventana del lado del pasajero y tocó suavemente. La figura giró la cabeza, y pudo ver un par de ojos reluciendo en la penumbra. El rostro del hombre era difícil de distinguir, pero su mirada era penetrante, casi como si estuviera evaluando cada movimiento de Jorge. «Aquí está su pedido», dijo Jorge, tratando de que su voz sonara firme. Extendió la caja de pizza y el refresco, esperando que el hombre los tomara rápidamente. Pero el hombre no se movió. Solo lo miró en silencio, una pausa prolongada y densa,
antes de finalmente alargar la mano para tomar la caja. Cuando sus dedos rozaron los de Jorge, sintió una frialdad inhumana, como si hubiera tocado un bloque de hielo. «El pago ya está hecho, ¿verdad?», preguntó Jorge, dando un paso atrás, aliviado de alejarse de esa presencia. El hombre asintió lentamente, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Olvidaste el bolígrafo», dijo con esa voz grave. «Necesito firmar el recibo». Jorge murmuró una maldición en voz baja. Había dejado el bolígrafo en el auto. «Voy a buscarlo, un segundo». Mientras se giraba para regresar a su coche, sintió la mirada del hombre perforándole la espalda, como si estuviera siendo observado por algo más antiguo y oscuro que solo un hombre. La manera en que el hombre lo miraba, como un depredador, le hizo sentir un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Tomó el bolígrafo del compartimento del auto, al girarse, vio que el hombre había salido de la camioneta. Era alto y corpulento, con una barba desaliñada y una gorra de béisbol que le cubría los ojos. A la luz de la luna, Jorge pudo ver las cicatrices que marcaban su mandíbula y el destello metálico de algo que llevaba en su cinturón. Con esfuerzo, Jorge se acercó de nuevo al hombre, que ahora estaba apoyado contra el costado de su camioneta, los brazos cruzados mientras lo observaba con atención. «Aquí tiene», dijo, extendiéndole el bolígrafo. El hombre lo tomó, firmando el recibo con una lentitud exasperante antes de devolvérselo. Pero, mientras lo hacía, se inclinó más cerca, sus ojos fríos fijos en los de Jorge. «Sabes, muchacho», dijo en un tono bajo y amenazante, «si alguna vez vuelves a pedir propina, te aseguro que obtendrás más de lo que te gustaría recibir». El estómago de Jorge se retorció. «No, no estaba pidiendo una propina, señor», balbuceó, tratando de mantener la calma. El hombre sonrió, una sonrisa lenta y perturbadora que no alcanzaba sus ojos. «Bien», murmuró, casi en un susurro. «Recuerda eso». Con eso, giró y se subió de nuevo a su camioneta, cerrando la puerta de golpe. Jorge no esperó más. Se giró rápidamente y caminó hacia su coche, sus manos temblando mientras buscaba las llaves. Las luces de la camioneta se encendieron de repente, iluminando el granero y proyectando sombras alargadas sobre el campo más allá. Se deslizó en el asiento del conductor, bloqueando las puertas antes de arrancar el motor. Las luces de la camioneta permanecían encendidas, y a través del retrovisor, podía ver al hombre observándolo, su rostro apenas visible tras el resplandor de los faros. Aceleró, haciendo que la grava volara tras él mientras se alejaba por el camino, su corazón latiendo a toda velocidad mientras se alejaba de aquel hombre lo más rápido que podía. De regreso en la pizzería, Jorge intentó explicar lo que había pasado, pero sus compañeros se rieron, tomándolo como una historia más de clientes extraños. «Seguramente solo era un viejo intentando asustarte», dijo Nico, riendo. Pero Jorge no podía quitarse de la cabeza el encuentro. La voz del hombre, la frialdad de su toque, y la perturbadora mirada en sus ojos seguían repitiéndose en su mente. Intentó reírse de sí mismo, convencerse de que era solo otra noche, otro cliente raro. Por un tiempo, funcionó. Pero no podía olvidar las palabras del hombre, la manera en que las había dicho, como si estuviera insinuando algo más que una simple advertencia. Casi un año pasó, y Jorge había dejado atrás el incidente. Pero entonces, una tarde, mientras trabajaba en el turno del almuerzo, el teléfono volvió a sonar. Contestó con su saludo habitual, pero su voz se detuvo en seco cuando escuchó la misma voz ronca. «Quiero 2 pizzas grandes de pepperoni y una botella de refresco». El corazón de Jorge dio un vuelco. Sabía que era él, el mismo hombre. Miró el formulario de pedidos, su mano temblando ligeramente mientras lo escribía. Quería decirle a su jefe que no podía hacerlo, que tomaría un descanso y dejaría que alguien más manejara el reparto. Pero el lugar estaba corto de personal, y su jefe insistió. Con una sensación de aprensión asentándose en su pecho, Jorge tomó las pizzas y se dirigió a su coche. Esta vez, era una tarde de domingo, brillante y soleada. Se dijo a sí mismo que todo estaría bien. A plena luz del día, en una carretera concurrida. Nada podría pasar, no como la última vez. Cuando llegó a la casa del hombre,
se sorprendió al verlo esperándolo en el porche. Parecía diferente. Su rostro se veía más suave, su barba recortada, y no había rastro de la frialdad que Jorge había visto antes. Mientras Jorge se acercaba, el hombre levantó la mano en un saludo amistoso. «Hola, hijo. Es bueno verte de nuevo». Jorge forzó una sonrisa, extendiéndole la caja de pizza. El hombre la tomó con una inclinación de cabeza, dejándola en una pequeña mesa a su lado. «Mira, muchacho, sobre la última vez. Estaba pasando por un mal momento. Acababa de divorciarme, había perdido la casa. No era yo mismo». Jorge asintió, sin saber qué decir. «Quería disculparme por eso», continuó el hombre. Sacó un billete de $50 y se lo entregó a Jorge. «Toma esto, por las molestias que te causé». Jorge dudó un instante antes de aceptar el billete, murmurando un agradecimiento. El hombre parecía sincero, hasta agradecido, pero mientras se daba la vuelta para regresar a su coche, sintió un escalofrío inexplicable recorrerle el cuerpo. No miró atrás, y mientras se alejaba, no pudo evitar mirar por el retrovisor. En el espejo, pudo ver al hombre en el porche, observándolo marcharse, su figura volviéndose cada vez más pequeña mientras Jorge aceleraba de regreso al pueblo. Intentó reírse de la situación, quitarse el sentimiento de encima. Pero mientras volvía al centro, un pensamiento cruzó su mente, una inquietud persistente que no lo dejaba en paz. Tenía 10 años la primera vez que puse un pie en el desván de mi abuelo, un lugar sombrío lleno de reliquias olvidadas. Crecer en casa de mis abuelos era como vivir en un pedazo de otra época, gruesas alfombras, muebles antiguos, y paredes de madera oscura que parecían murmurar al pasar. Había vivido allí desde que tenía memoria, desde que mi padre desapareció cuando yo era apenas un bebé. Nunca supe los detalles, todo lo que sabía era que mis abuelos me habían acogido y criado como si fuera su propio hijo. Un verano, justo un día después de mi cumpleaños, descubrí algo que cambiaría mi vida para siempre. Era una tarde sofocante de julio, de esas en las que incluso el desván, con su aire pesado y polvoriento, ofrecía poco alivio. Ese día, mientras hurgaba en un viejo baúl en busca de algo con lo que entretenerme, noté una pequeña grieta en las tablas del suelo, justo al fondo del desván. Al principio, pensé que era un desperfecto natural, después de todo, la casa era antigua. Pero al mirarla de cerca, me di cuenta de que la tabla estaba suelta, lo suficiente para que pudiera levantarla con un poco de esfuerzo. La curiosidad me venció. El desván siempre había tenido un aire de misterio, como si cada rincón escondiera algún secreto esperando ser desvelado. Deslicé los dedos bajo la tabla y la levanté lentamente. Debajo había un pequeño compartimiento cuadrado, tan oscuro que parecía absorber la luz tenue de la única ventana polvorienta. Iluminé el espacio con una linterna, revelando algo sólido y casi brillante en el fondo. Metí la mano y saqué una pequeña caja maltrecha, más pesada de lo que parecía, con pestillos oxidados que rechinaron al abrirse. Dentro había un vestido, una prenda verde descolorida con encaje en el borde, su tela desgastada y manchada. Al levantarlo, un olor rancio y mohoso invadió el aire. Pero al apartar el vestido, algo más captó mi atención, una pequeña figura encogida debajo. Mi corazón se aceleró mientras apartaba la tela, revelando unos huesos blancos y frágiles, dispuestos en la forma inconfundible de un esqueleto humano. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el pecho. Bajo ese vestido, yacían los restos de una persona. Pero este no era cualquier esqueleto, era pequeño, del tamaño de un niño, y supe en ese instante que no se trataba de una reliquia antigua, sino de los huesos de alguien de mi misma edad. Solté el vestido, retrocediendo de golpe, con la mente dando vueltas. ¿Cómo había terminado allí? ¿Quién lo había escondido? Y, más importante aún, ¿por qué? De repente, el desván se sintió demasiado pequeño, el aire demasiado denso para respirar. Una sensación de pavor se apoderó de mí, y sin pensarlo más, bajé las escaleras a toda prisa, mis pasos resonando en el silencio sepulcral de la casa. Al principio, no le conté a nadie. Estaba aterrorizado, no solo por lo que había encontrado, sino por lo que podía significar.
Mi abuela, siempre tan dulce y amable, nunca me había dado razones para pensar que en nuestra familia se ocultaban secretos oscuros. Pero ahora, cada mirada suya, cada movimiento, me parecían envueltos en un velo de misterio. Pasó una semana, y el descubrimiento pesaba sobre mí como un secreto demasiado grande para cargar solo. Finalmente, reuní el valor para contarle a mi mejor amigo, Tomás. Le relaté todo, la tabla suelta, el compartimiento oculto, los huesos bajo ese vestido descolorido. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro palideciendo mientras me escuchaba. «¿Qué crees que significa?», susurró, casi sin aliento. «No lo sé», respondí, mi propia voz temblando. «Pero voy a averiguarlo». Esa noche, me quedé despierto, con la imagen de esos huesos girando en mi mente. Pensé en todas las historias que había escuchado sobre fantasmas y espíritus, sobre secretos enterrados en casas antiguas. ¿Y si el esqueleto pertenecía a un niño que vivió aquí mucho antes que yo? O peor aún, ¿y si mi familia estaba involucrada de alguna manera? Con el paso de los días, mi miedo lentamente se convirtió en curiosidad. Me encontré regresando al desván una y otra vez, linterna en mano, en busca de pistas. Revisé cada objeto, cada baúl y caja, buscando algo que pudiera explicar la presencia del esqueleto. Una tarde, encontré un álbum de fotos cubierto de polvo, escondido entre dos cajas. Las fotos estaban descoloridas, amarillentas por el tiempo, y mientras las hojeaba, vi imágenes de mi padre de niño, sonriente junto a mis abuelos. Pero una foto me llamó la atención, una imagen de una niña de cabello oscuro, de pie junto a mi abuelo. Parecía tener aproximadamente mi edad, con una expresión seria, casi triste. Volteé la foto y vi un nombre escrito en la cuidadosa caligrafía de mi abuela, Mariana, 1972. Mi corazón se aceleró. Nunca había oído hablar de una tal Mariana. Hasta donde yo sabía, mi padre era hijo único. Pero allí estaba, capturada en una foto, mirándome como si intentara decirme algo. Cuanto más pensaba en ello, más empezaban a encajar las piezas. Mi padre había desaparecido sin dejar rastro cuando yo era pequeño, dejando solo vagos recuerdos tras de sí. ¿Podría Mariana haber tenido un destino similar? Al día siguiente, decidí enfrentarme a mi abuela. La encontré en la cocina, tarareando para sí misma mientras amasaba la masa para el pan, sus manos cubiertas de harina. Al verme, levantó la mirada y sonrió cálidamente. «Abuela», comencé, con la voz temblorosa, encontré algo en el desván. Su sonrisa se desvaneció, y por un breve momento, una sombra cruzó su rostro. «¿Qué encontraste, querido?», preguntó, su voz suave pero tensa. Respiré hondo. «Encontré un esqueleto», dije, mis palabras colgando pesadas en el aire. «Y una foto de una niña llamada Mariana». Las manos de mi abuela se detuvieron, y miró hacia otro lado, su mirada distante, casi como si buscara algo en el pasado. Después de un largo silencio, suspiró y me hizo señas para que me sentara en la mesa de la cocina. «Hay cosas», comenzó lentamente, su voz llena de una tristeza que nunca antes había escuchado, «que es mejor dejar en el olvido. Pero tú mereces saber la verdad». Entonces, me contó una historia que destrozó mi comprensión de nuestra familia. Mariana, explicó, había sido su primera hija, nacida mucho antes que mi padre. Era una niña dulce, alegre y llena de vida, pero propensa a enfermarse. Un verano, cuando tenía solo 8 años, contrajo una fiebre que no quiso bajar. Mis abuelos, desesperados, probaron cada remedio, consultaron a cada médico que pudieron encontrar, pero nada funcionó. Finalmente, en una noche tormentosa, Mariana falleció, su pequeño cuerpo sucumbiendo a la enfermedad. «¿Pero por qué no la enterraron?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Los ojos de mi abuela se llenaron de lágrimas. «Tu abuelo no podía soportar la idea de dejarla ir. Insistió en mantenerla cerca, incluso en la muerte. Él mismo construyó ese compartimiento, escondiéndola, creyendo que así estaría más segura». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de hasta qué punto había llegado el dolor de mi abuelo. Había amado tanto a Mariana que intentó conservarla, incluso después de su muerte.
Pero mientras miraba a mi abuela, sentí que había algo más en la historia, una verdad más oscura que no había revelado. ¿Y mi padre?, pregunté. ¿Él sabía sobre Mariana? La expresión de mi abuela se oscureció. Lo sabía, respondió, su voz apenas un murmullo. Y nos odiaba por ello. Me explicó que mi padre había descubierto el secreto de la tumba de Mariana cuando era solo un niño. El hallazgo lo cambió, llenándolo de un resentimiento que solo creció con los años. Para cuando era adolescente, ya no soportaba vivir bajo el mismo techo que sus padres. Se fue de casa tan pronto como pudo, sin mirar atrás, dejándome atrás. Y luego desapareció, dije, con la voz temblorosa. Mi abuela sintió, con los ojos llenos de tristeza. Lo buscamos durante años, pero nunca lo encontramos. Fue como si se desvaneciera sin dejar rastro. Después de esa conversación, no pude ver a mis abuelos de la misma manera. Cada vez que veía las herramientas viejas de mi abuelo, cada vez que caminaba por la casa, me recordaba los oscuros secretos que se escondían tras sus paredes. Evitaba el desván, incapaz de enfrentar el esqueleto que yacía bajo ese vestido descolorido. Pero por las noches, mientras yacía en la cama, no podía escapar de la sensación de que el espíritu de Mariana aún habitaba la casa. Escuchaba ruidos extraños, el crujido de pasos en el desván, el suave roce de una tela. Trataba de convencerme de que era solo mi imaginación, pero en el fondo, sabía que Mariana todavía estaba allí, observando, esperando. Entonces, una noche, tuve un sueño. Estaba en el desván, linterna en mano, mirando el esqueleto. Pero esta vez, los huesos se movían, como si intentaran levantarse. Observé con horror cómo el cráneo giraba hacia mí, sus cuencas vacías llenas de una tristeza oscura y hueca. ¿Por qué no me ayudaste?, susurró una voz, resonando en el desván. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. Pero la pregunta persistió, atormentándome. ¿Y si la muerte de Mariana había sido algo más que una enfermedad? ¿Y si mi familia había estado ocultando algo mucho más oscuro? No podía sacudirme la sensación de que había más en la historia, una verdad oculta bajo capas de mentiras. Cuanto más lo pensaba, más empezaba a sospechar que la desaparición de mi padre no había sido una coincidencia. Él había descubierto demasiado, había desenterrado el secreto más oscuro de la familia. Y tal vez, solo tal vez, pagó el precio más alto por ello. Años después, dejé esa casa y nunca miré atrás. Pero el recuerdo de Mariana, la imagen de esos huesos escondidos bajo las tablas, permaneció conmigo. A veces, aún la veo, una sombra en el rincón de mi visión, un susurro en la quietud de la noche. Y hasta el día de hoy, me pregunto, ¿fue realmente un accidente la muerte de Mariana? ¿O fue algo mucho más oscuro, una maldición que ha atormentado a nuestra familia por generaciones? La verdad puede estar enterrada, pero algunos secretos tienen una manera de salir a la luz, no importa cuán profundo se oculten. Para el verano de 2006, finalmente había ahorrado lo suficiente para comprar una granja, un sueño que había guardado con cariño desde mi infancia. Crecí con mis abuelos en su granja, en una zona rural de Oaxaca, México, y esos años habían sido los más felices de mi vida. Rodeado de campos interminables, el aroma del heno fresco y el zumbido constante de los grillos al caer la tarde, había encontrado un hogar y un refugio en la vida del campo. Sin embargo, cuando mis abuelos fallecieron, todo cambió. Yo solo tenía 14 años, demasiado joven para hacerme cargo de la propiedad, y mi familia decidió venderla. La pérdida fue devastadora, aquella granja había sido mi hogar desde niño, mi santuario. A mis veintitantos, una afortunada inversión en bienes raíces resultó mejor de lo que jamás hubiera esperado, y finalmente tenía el dinero suficiente para hacer realidad mi sueño. Lo primero que intenté fue comprar de nuevo la granja de mis abuelos, pero los nuevos dueños se negaron a venderla, incluso cuando les ofrecí más del doble de lo que habían pagado. Derrotado, pero decidido a seguir adelante, comencé a buscar otras propiedades, y eventualmente encontré una granja en un rincón remoto de Jalisco. Desde el momento en que llegué, sentí algo inexplicablemente familiar en el aire. La casa principal era una cabaña de 2 pisos hecha de madera vieja,
cuyas paredes crujían suavemente con el viento. Alrededor de la casa se extendían más de 40 hectáreas de campos, un gran granero, corrales para el ganado, e incluso un taller de carpintería con todas las herramientas que un artesano podría necesitar. Mi abuelo había sido un hábil carpintero, y ver ese taller me hizo sentir una conexión especial con él, como si una parte de él aún estuviera allí conmigo. No tenía idea de que esa conexión pronto se volvería mucho más oscura. El dueño anterior, un hombre llamado Hugo, era de mi edad y había heredado la propiedad de su padre, quien había vivido allí solo durante casi 3 décadas. Hugo dejó claro que no sentía ningún apego por la granja, él era un hombre de ciudad, y el aislamiento rural lo inquietaba. Finalizamos la venta rápidamente, y después de firmar los últimos papeles, Hugo me entregó las llaves. Antes de marcharse, Hugo me dio un último consejo, casi como un pensamiento al pasar. Mi padre era un hombre reservado. No le gustaban las visitas. Apenas me dejaba venir aquí. Decía que era su santuario, punto. Se rió suavemente, pero había una extraña tensión en su risa. Era un tipo raro, mi padre, añadió, su voz bajando a un murmullo. Le gustaba estar solo. Pero aquí tienes todo lo que necesitarás. En ese momento, no le di mucha importancia a sus palabras, suponiendo que solo estaba recordando las excentricidades de su padre. Después de todo, las personas que eligen vivir solas en el campo suelen ser individuos solitarios y reservados. Sin embargo, a medida que me instalaba en mi nuevo hogar, me di cuenta de que había pequeños detalles inquietantes alrededor de la propiedad. Los primeros días en la granja estuvieron ocupados de forma maravillosa. Pasé horas reparando la casa principal, arreglando tablas sueltas y sellando las ventanas. Por las tardes, caminaba por la propiedad, familiarizándome con cada poste de la cerca y cada campo. La tierra era hermosa, pero algo se sentía extraño. El aire tenía una quietud pesada, una tranquilidad antinatural que me inquietaba al caer la noche. Una tarde, mientras reorganizaba las herramientas en el taller de carpintería, noté una sección del piso que sonaba hueca al pisar. No habría pensado mucho en ello si no hubiera sido por una leve corriente de aire que se filtraba a través de las grietas. Era extraño, y la curiosidad comenzó a molestarme. Después de una breve duda, levanté la tabla suelta del suelo. Debajo había un pequeño compartimento oscuro, y dentro se encontraba un conjunto de objetos completamente fuera de lugar, un diario viejo y desgastado, un par de anteojos oxidados y un cuchillo siniestro, su hoja aún afilada a pesar de los puntos de óxido que la cubrían. Pero lo que realmente llamó mi atención fue una pequeña caja de madera, oculta en un rincón. Su superficie estaba manchada con marcas extrañas, como huellas dactilares dejadas por alguien con las manos sucias. Intrigado y nervioso, llevé la caja al banco de trabajo principal, y tras forcejear un poco, logré abrir el oxidado candado que la cerraba. En su interior encontré un surtido de objetos, anillos, un delicado alfiler de plata, y una pila de fotografías atadas con una cinta roja. Desaté la cinta, esperando ver instantáneas familiares o paisajes de la granja. En cambio, mi estómago se revolvió al pasar las fotos. Las imágenes eran de mujeres jóvenes, algunas apenas mayores de edad, en estados de angustia, atadas con cuerdas o esposas, con expresiones de terror grabadas en sus rostros. Solté las fotos, con las manos temblando. Había más de 30 fotos en el paquete, cada una más perturbadora que la anterior. Muchas de las mujeres parecían golpeadas, algunas con sangre en sus rostros. Todas mostraban un miedo palpable en sus ojos. La última foto en el montón tenía un nombre y una fecha escritos con tinta desvaída en el reverso, Rosa, 1999. Ese año coincidía con la más reciente de las fechas escritas en las fotos, y una realización espantosa se apoderó de mí. Estas no eran solo fotos, eran registros de algo perverso, algo retorcido que había estado oculto allí durante años. Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba inundada de preguntas, de horribles revelaciones. El padre de Hugo había vivido en esta propiedad solo, raramente permitiendo visitas. ¿Pero había sido capaz de algo tan oscuro? Al día siguiente, volví al taller y examiné los otros objetos en el compartimento. Entre ellos estaba el diario destartalado que había encontrado,
con la cubierta desgastada y agrietada, las páginas llenas de la letra del padre de Hugo. Las primeras entradas eran inocentes, reflexiones sobre la granja, descripciones de la naturaleza que lo rodeaba. Pero a medida que seguía leyendo, el tono cambiaba. Comenzó a describir pensamientos macabros, planes siniestros, notas sobre preservar recuerdos. Mientras leía, mi corazón latía más fuerte con cada palabra. Había instrucciones meticulosas sobre cómo esconder evidencia, cómo conservar trofeos, como él los llamaba. Una página entera estaba dedicada a métodos para deshacerse de cuerpos. Dejé de leer, las páginas borrosas ante la náusea que me invadía. No sabía qué hacer. Consideré llamar a Hugo, pero ¿qué podría decirle? ¿Cómo podría explicarle que su padre, con toda probabilidad, había sido un depredador y un asesino? Estaba dividido entre el deseo de justicia y el miedo a lo que podría desatar al revelar la verdad. Pasó una semana, cada día cargado con el peso de mis hallazgos. Comencé a evitar el taller por completo, sintiendo una oscuridad que emanaba de él y que me dejaba helado. Pero parecía que ignorar la verdad no traería paz. Empecé a tener experiencias extrañas durante las noches, puertas que se abrían solas, pasos amortiguados fuera de la ventana de mi habitación, y, lo peor de todo, susurros que parecían emerger de las paredes. Una noche, mientras yacía en la cama, un suave murmullo llenó la habitación. Era apenas audible, como una radio sintonizada en una frecuencia baja. No podía entender las palabras, pero el tono era inconfundiblemente suplicante. Me senté, el corazón latiendo rápido, escuchando cómo los susurros se intensificaban, llenando el cuarto con una sensación de desesperación tan densa que apenas podía respirar. A la mañana siguiente, decidí que no podía ignorar la verdad por más tiempo. Llevé las fotografías, el diario y la caja de madera a la policía. Cuando se los entregué, los oficiales intercambiaron miradas, sus expresiones cambiando de curiosidad a horror mientras examinaban el contenido. Me aseguraron que investigarían, y salí de la comisaría con un profundo presentimiento, preguntándome si había desatado algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Una semana después, la policía se puso en contacto conmigo. Habían identificado a varias de las mujeres en las fotos como personas desaparecidas hace décadas, casos que llevaban años sin resolver. Sus últimos paraderos coincidían inquietantemente con zonas cercanas a la granja. Supe que muchas de estas mujeres habían sido consideradas como fugitivas o habían sido ignoradas por la falta de pistas, sus casos olvidados por todos excepto por sus familias. Pero ahora, con esta nueva evidencia, las autoridades no tenían más remedio que reconsiderar. Un equipo fue enviado a la granja para buscar restos, inspeccionando cada rincón de la propiedad en busca de respuestas enterradas en la tierra. Al principio, no encontraron nada. Pasaron días, y la búsqueda se intensificó a medida que exploraban los campos y los bosques cercanos. Finalmente, en el sótano del granero, bajo una sección suelta de concreto, desenterraron un compartimento oculto. Dentro había cadenas, correas de cuero y un conjunto de dispositivos siniestros cuya finalidad era tan horrorosa como evidente. El sótano se convirtió en un testimonio espeluznante de lo que el padre de Hugo había hecho, una exhibición macabra de evidencia que destruía cualquier esperanza de inocencia. El descubrimiento dejó a todo el pueblo en estado de shock. La noticia se difundió rápidamente, reporteros inundaron la granja, y los vecinos susurraban sobre los horrores ocultos en su tranquila comunidad rural. En cuanto a mí, me sentía atrapado, atormentado por el conocimiento de que mi refugio se había convertido en un cementerio de secretos. En los días que siguieron, contacté a Hugo. Fue la llamada telefónica más difícil de mi vida. Le expliqué lo que la policía había encontrado, ahorrándole los detalles, pero diciéndole lo suficiente para que comprendiera la gravedad de las acciones de su padre. El silencio al otro lado de la línea era denso, solo interrumpido por su respiración entrecortada. No tenía idea, susurró finalmente, su voz apenas audible. Siempre pensé que solo era un hombre solitario. Después de eso, no volví a saber de Hugo. Solo podía imaginar el tormento por el que estaba pasando, el peso de descubrir que su padre había sido responsable de una serie de crímenes horribles que habían manchado nuestra comunidad para siempre.
Pasaron meses antes de que pudiera volver a visitar la granja. Para entonces, la investigación policial había concluido, y la propiedad había sido despejada de cualquier evidencia restante. Pero los recuerdos seguían ahí, como sombras aferrándose a cada rincón de la tierra. La granja ya no se sentía como un lugar de paz o soledad, en cambio, estaba manchada, atormentada por los espíritus de aquellos que habían sufrido en sus límites. Al final, decidí vender la propiedad. No había forma de que pudiera vivir allí, sabiendo lo que había ocurrido, sintiendo el peso de las vidas perdidas presionándome. Regresé a la ciudad, esperando dejar atrás la oscuridad que había invadido mi sueño. Pero, incluso ahora, en los momentos de silencio en la noche, siento la presencia latente de aquella granja. Los susurros regresan a mí, resonando en el silencio, un recordatorio de los secretos enterrados en la tierra y de los pecados ocultos entre esas paredes. Era pleno verano, de esos días en que el aire se vuelve denso y pegajoso, y el olor de heno y tierra parecía impregnar cada respiración. Me sentía el orgulloso dueño de la granja Los Arrayanes, un modesto pero hermoso pedazo de tierra en las afueras de un pequeño pueblo en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Había trabajado arduamente para mantener la granja en marcha, incluso cuando los tiempos se volvieron difíciles, pero en los últimos años, el mantenimiento empezó a sobrepasarme. Organizábamos visitas para los niños de las escuelas locales y grupos comunitarios, y aquel año, con el número de visitantes en aumento, supe que necesitaba ayuda adicional. Decidí publicar un aviso en el periódico local: Granja Los Arrayanes busca jardinero experimentado. Debe ser confiable y dedicado. No buscaba nada sofisticado, solo alguien que pudiera ayudar a mantener el terreno y cuidar el orden del lugar. 2 días después, apareció un hombre llamado Teo. Tenía poco más de 30 años, iba bien vestido y era sorprendentemente reservado para alguien de su oficio. Se presentó mencionando que acababa de mudarse al área en busca de un nuevo comienzo. Teo parecía una buena elección, tenía años de experiencia en paisajismo, y su entusiasmo genuino me conquistó. Lo contraté de inmediato, esperando que trajera un nuevo aire a la granja. Al principio, Teo parecía una bendición. Trabajaba largas horas, recortando setos, cuidando los macizos de flores y limpiando senderos cubiertos de maleza con una intensidad que superaba la mera dedicación. Era incansable, casi obsesivo, especialmente cuando se trataba del pequeño lago en el extremo de la propiedad, un estanque estancado que, hasta entonces, casi había olvidado. Quiero convertirlo en algo hermoso, decía Teo, mirándome con una sonrisa peculiar y una mirada intensa. Tiene potencial, señor Santoro. Puedo verlo en mi mente. Aunque no entendía su fijación con el lago, pensé que cada jardinero tiene su proyecto preferido. Además, si eso lo motivaba, no iba a quejarme. El lago era pequeño, casi escondido por el crecimiento salvaje, y nunca le había prestado mucha atención. Si Teo lograba transformarlo en algo pintoresco, tal vez incluso atraería más visitantes. Sin embargo, con el paso de los días, la atención de Teo al lago se volvió casi inquietante. Una noche, decidí ver su progreso por mí mismo. Al acercarme, noté los drásticos cambios que había hecho. Los arbustos y las hierbas altas habían sido cortados, exponiendo las aguas turbias del lago. Alrededor de los bordes, Teo había plantado lirios brillantes, con pétalos delicados que contrastaban con el agua oscura. Cuando comenté lo bien que lo había hecho, Teo me miró con una expresión que se prolongó un segundo de más. La belleza es solo superficial, señor Santoro, dijo en voz baja, con una luz extraña en los ojos. El verdadero trabajo sucede debajo de la superficie. Asentí, sonriendo cortésmente, pero sus palabras me dejaron un malestar. En las semanas siguientes, empecé a notar pequeñas cosas en Teo que me incomodaban. A menudo llegaba a la granja con cortes pequeños en las manos o tierra bajo las uñas, incluso a primera hora de la mañana antes de comenzar su trabajo. Una vez, noté una mancha oscura en la manga de su camisa. Cuando le pregunté al respecto, se rió y lo atribuyó a la savia de una planta que había estado podando. Pero era su tiempo en el lago lo que más me inquietaba. Pasaba horas allí, mirando fijamente el agua como si estuviera buscando algo justo debajo de la superficie. Una tarde,
lo escuché hablar con uno de los trabajadores jóvenes, un chico llamado Martín. Theo le estaba explicando su mezcla especial de fertilizante, una mezcla que, según él, hacía que las plantas florecieran como nunca antes. Es una fórmula especial que hago yo mismo, decía, su voz en un murmullo bajo. Las plantas cobran vida con esto. El tono en su voz me heló la sangre. No eran sus palabras, sino la forma en que las decía, como si estuviera saboreando un oscuro secreto. Martín también parecía incómodo, moviéndose inquieto bajo la mirada fija de Theo. Esa noche, acostado en la cama, no pude sacarme de la cabeza la imagen de la sonrisa de Theo. Era el tipo de sonrisa que se sentía incorrecta, casi como si escondiera algo bajo la superficie. Y cuanto más lo pensaba, más me preguntaba qué estaba haciendo realmente junto a ese lago. Unos 3 meses después de la llegada de Theo, se extendió un rumor por el pueblo. Una joven había desaparecido, vista por última vez en una estación de servicio a unos 30 kilómetros de la granja Los Arrayanes. Su familia había presentado un informe de desaparición, pero hasta el momento, no había habido pistas. Recordé su rostro del cartel que vi en el pueblo. Era joven, de unos 20 años, con cabello oscuro y una sonrisa dulce. Era una noticia inquietante, pero con las tareas de la granja, la dejé en un segundo plano. Los días pasaron y la vida continuó como siempre. Theo seguía tan diligente como siempre, su obsesión con el lago profundizándose. Ahora había rodeado toda la orilla con plantas, flores, arbustos y un tipo de enredadera que ni siquiera reconocía. Las plantas parecían inusualmente exuberantes, sus hojas oscuras y llenas, como si se estuvieran alimentando de algo más que sol y agua. Una noche, mientras pasaba junto al invernadero, noté que Theo estaba en el cobertizo de herramientas. La puerta estaba entreabierta, y lo observé mientras deslizaba sus dedos por la hoja de uno de los cuchillos de poda más grandes, su rostro iluminado por una pequeña linterna. Había algo inquietantemente delicado en la forma en que lo manejaba, su expresión tranquila, casi reverente. Se dio cuenta de que lo observaba y levantó la vista, su rostro en sombras bajo la tenue luz. Solo me aseguro de que todo esté afilado, señor Santoro, dijo con una pequeña y fría sonrisa. Desde ese momento, mi incomodidad se convirtió en algo más oscuro. Empecé a prestar más atención a su comportamiento, observándolo a la distancia mientras trabajaba en el lago. Las plantas allí habían crecido de manera salvaje, sus enredaderas y ramas extendiéndose mucho más allá de la orilla, casi como si se estuvieran extendiendo hacia el agua. Los colores eran vibrantes, de forma antinatural, y la superficie del lago estaba cubierta de manchas de algas, volviéndola de un tono verdoso enfermizo. Entonces, una noche húmeda a principios de agosto, Theo desapareció. No apareció para trabajar, y su teléfono iba directamente al buzón de voz. La dirección que me había dado resultó ser falsa, y ninguno de los otros trabajadores tenía idea de a dónde se había ido. Sentí una mezcla de alivio y de inquietud. Quizás simplemente había decidido mudarse, encontrar otro lugar para seguir su extraño y obsesivo trabajo. Pero en el fondo, sentía una persistente incomodidad, como si la granja misma estuviera esperando algo, una respuesta a una pregunta que no quería hacer. 2 semanas después de la desaparición de Theo, decidí echar un vistazo más de cerca al lago. Era una tarde tranquila, el cielo teñido de tonos púrpuras y naranjas al atardecer. Al acercarme a la orilla del agua, sentí una extraña atracción, como si algo me estuviera llamando, empujándome a avanzar. El lago estaba inquietantemente quieto, su superficie un espejo perfecto que reflejaba el cielo. Las plantas que lo rodeaban parecían casi vivas, sus hojas agitándose a pesar de la ausencia de viento. Me agaché, pasando mis dedos por el agua oscura, y sentí algo duro bajo la superficie. Era rugoso, sólido, como un gran objeto sumergido. Sin pensarlo, me metí en el lago, el agua fría contra mi piel mientras extendía la mano y agarraba el borde de lo que estaba sumergido. Después de varios tirones, logré levantarlo parcialmente, revelando una cuerda vieja y podrida atada fuertemente alrededor de lo que parecía ser un bulto envuelto en tela. Mi corazón latía con fuerza mientras desenrollaba las capas, mis manos temblando. Dentro, estaba la forma inconfundible de un cráneo humano, sus cuencas vacías mirándome desde debajo del agua turbia. Retrocedí,
resbalando en el barro y casi cayendo al lago mientras el peso de mi descubrimiento se asentaba sobre mí. El cráneo no estaba solo, alrededor había huesos, fragmentos de ropa y restos de lo que parecían ser joyas, delicadas cadenas y anillos, empañados pero aún intactos. Corrí de vuelta a la granja y llamé a la policía, apenas capaz de hablar mientras contaba lo que había encontrado. En menos de una hora, la propiedad estaba llena de agentes, sus linternas lanzando haces de luz sobre el agua mientras comenzaban su sombrío trabajo. En los días siguientes, dragaron el lago, sacando los restos de no uno, sino 3 cuerpos. Los habitantes del pueblo estaban horrorizados a medida que la noticia del descubrimiento se extendía. La mujer desaparecida del cartel fue identificada entre los restos, junto con otras 2 mujeres que habían desaparecido en la zona años atrás. Pero la revelación más escalofriante llegó cuando el equipo forense analizó la tierra y la vegetación que rodeaba el lago. Encontraron rastros de un potente compuesto químico en el suelo, una mezcla que solía usarse en ciertos trabajos de conservación, el tipo que permitiría que los cuerpos se descompusieran lentamente, filtrando su esencia en el entorno circundante. Ese fertilizante, como lo llamaba Theo, había convertido el lago en una tumba retorcida, alimentando sus plantas con los restos de sus víctimas. No pude quedarme en la granja después de eso. La belleza de la tierra se había torcido, cada brizna de hierba y cada pétalo contaminados por la memoria de los crímenes de Theo. Vendí los arrayanes y me mudé a la ciudad, esperando dejar atrás la oscuridad que había manchado mi vida. Pero incluso ahora, años después, el recuerdo de aquel verano me atormenta. A menudo me encuentro mirando las plantas, los jardines, preguntándome qué secretos yacen ocultos bajo la tierra. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo la sonrisa de Theo, el brillo en sus ojos mientras hablaba sobre la belleza que se oculta debajo de la superficie. Ya nunca volveré a ver un jardín de la misma manera, sabiendo que, en algún lugar, Theo podría estar de pie junto a otro lago, alimentando sus plantas con la belleza oscura y retorcida que dejó atrás. Estaba desesperado por encontrar trabajo cuando vi el anuncio. Era mitad de julio, un calor insoportable, y llevaba meses sobreviviendo con trabajos temporales y apenas logrando pagar la renta. El anuncio era corto pero prometedor: se busca cuidador para granja rural. Labores de mantenimiento general y cuidado de un pequeño número de animales. Buena paga. Sonaba perfecto. Siempre me había traído la paz y la quietud del campo, y este empleo me ofrecía exactamente lo que necesitaba: una pausa del ritmo frenético de la ciudad. Llamé al número del anuncio, y me contestó un joven llamado Daniel. Explicó que su padre, el dueño de la granja, había tenido una cirugía mayor y necesitaba a alguien que gestionara la propiedad mientras se recuperaba. La granja estaba justo afuera del pueblo, en una zona de colinas ondulantes rodeada de bosques espesos. Sonaba tan tranquila y aislada como esperaba. Daniel parecía aliviado de que pudiera empezar de inmediato, y para el final de la semana ya iba en camino a la granja. Empaqué unas cuantas cosas, me despedí de mis compañeros de piso y partí, ilusionado con la idea de un nuevo comienzo. Pero lo que no sabía era que estaba a punto de adentrarme en algo mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. El trayecto hacia la granja fue hermoso, un recorrido escénico que serpenteaba entre campos abiertos y bosques frondosos. Cuando llegué, la propiedad me dejó sin aliento. La casa era pequeña pero sólida, con paredes blancas y un porche que daba a los campos. A lo lejos, había 2 establos y una zona vallada para el ganado. Parecía un paraíso, tranquilo, aislado y lejos del caos de la vida urbana. Daniel me esperaba en el porche. Era más joven de lo que esperaba, de unos 20 y tantos años, con un aire amistoso pero un poco reservado. Tras una breve introducción, me dio un recorrido por la granja y me explicó las tareas diarias. Solo había unos pocos animales, un par de cabras, unas gallinas y 2 caballos. Mis deberes principales serían alimentarlos, mantener los establos y asegurarme de que todo estuviera en buen estado. Mientras caminábamos por los campos, Daniel señaló una zona al fondo de la propiedad, justo detrás de una pequeña colina. Ese es el pozo viejo, dijo, con un tono repentinamente más bajo. Ha estado fuera de uso por años, así que mantente alejado de él. El suelo alrededor no es estable.
Había algo extraño en su voz, un tono raro que no encajaba con el paisaje idílico. Pero lo dejé pasar. Cada granja tenía sus peculiaridades, pensé, y yo estaba agradecido de haber encontrado un lugar tan tranquilo para trabajar. Después de un rápido apretón de manos, Daniel me entregó las llaves y su número, y se marchó, dejándome solo para instalarme. Las primeras semanas fueron exactamente lo que había esperado, tranquilas, pacíficas y gratificantes en su simplicidad. Me adapté a una rutina de levantarme al amanecer, alimentar a los animales, ocuparme de los establos y reparar lo que necesitara arreglo. La quietud de los campos y el cielo abierto me ofrecían una escapatoria bienvenida. Pero, a medida que las semanas avanzaban, empecé a notar pequeñas cosas que no cuadraban. Para empezar, la granja se sentía extrañamente vacía. Aunque bien cuidada, daba la sensación de que nadie había vivido allí realmente durante años. Había habitaciones en la casa que parecían congeladas en el tiempo, con muebles cubiertos de polvo, viejas fotos familiares en las paredes y una extraña quietud que impregnaba el aire. La soledad, que al principio me había reconfortado, comenzó a volverse opresiva, especialmente en las madrugadas, cuando la niebla cubría los campos y daba un aspecto fantasmal al lugar. Una tarde, mientras cerraba el establo, noté unas huellas de neumáticos que llevaban desde el fondo de la propiedad hasta el bosque. Intrigado, seguí las huellas por un corto trecho, pero pronto desaparecieron en la maleza, engullidas por los árboles. En la siguiente llamada de control con Daniel, mencioné las huellas. Él restó importancia al tema, diciendo que probablemente eran viejas huellas de un ATV de algún vecino, y enseguida cambió el tema a los animales y al estado de la propiedad. Su indiferencia me pareció extraña, y me dejó con una inquietud que no podía sacarme de la mente. A medida que avanzaba el verano, la atmósfera extraña de la granja se hizo más palpable. Comencé a escuchar ruidos por la noche, sonidos suaves, casi imperceptibles, que parecían venir del bosque. Al principio, me convencí de que eran animales moviéndose entre los árboles, pero los sonidos se hicieron más frecuentes, acompañados de una persistente sensación de que alguien me observaba. A veces, creía ver destellos de movimiento en el borde de mi visión, justo al otro lado del bosque, pero cada vez que me giraba para mirar, no había nada allí. Una noche en la que no podía dormir, decidí salir a caminar por la propiedad. La luna estaba alta, proyectando sombras largas sobre los campos mientras me dirigía al fondo de la granja. Cerca del pozo viejo del que Daniel me había advertido, noté algo extraño, un leve destello de luz que emanaba desde el fondo del pozo. La curiosidad pudo más que mi miedo, y me acerqué con cautela, asomándome por el borde. El pozo era profundo, su fondo envuelto en oscuridad, pero había un resplandor inconfundible parpadeando abajo, como la llama de una vela. Me incliné para escuchar, y por un breve instante, creí escuchar un sonido, un murmullo rítmico, casi como un canto. Un escalofrío recorrió mi espalda, y retrocedí rápidamente, la imagen del pozo luminoso grabada en mi mente. Corrí de vuelta a la casa, cerrando las puertas y corriendo las cortinas, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Pero esa noche no pude dormir, y la inquietud que había sentido se convirtió en un temor que se asentó profundamente. A la mañana siguiente, llamé a Daniel decidido a obtener respuestas. Le conté sobre la luz en el pozo, los ruidos extraños y la sensación de estar siendo observado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y cuando finalmente habló, su voz sonaba fría y distante. «Es solo un pozo viejo», dijo. «A veces los gases pueden acumularse y encenderse, causando un resplandor. No hay de qué preocuparse». Su explicación era plausible, pero su tono me inquietó. Sentí que estaba ocultando algo, aunque no tenía pruebas para confrontarlo. Los días pasaron, y traté de ignorar mis preocupaciones, pero la atmósfera alrededor de la granja se volvía cada vez más densa y cargada de una tensión inexplicable. Los ruidos se hicieron más intensos, evolucionando de murmullos distantes a susurros que parecían deslizarse por la casa. Algunas noches, sentía que los susurros estaban justo fuera de mi puerta, llamándome a seguirlos. Finalmente, mi curiosidad superó mi miedo. Una noche, me levanté de la cama y bajé al sótano, los susurros guiándome. El sótano estaba oscuro y lleno de cajas viejas y muebles cubiertos de polvo. Al principio, no vi nada fuera de lo común,
pero luego noté una pequeña puerta, oculta detrás de unas cajas apiladas. Mi mano temblaba mientras tomaba la manija, una voz en mi cabeza me decía que no abriera. Pero no podía detenerme. Tenía que saber. Abrí la puerta, y una ráfaga de aire frío salió, con un olor a podredumbre. Adentro, había un estrecho pasaje que descendía hacia una cámara subterránea. La luz de mi linterna apenas iluminaba la sala, revelando formas retorcidas en el suelo. Al acercarme, tropecé con algo duro, una caja de metal oxidada, medio enterrada en la tierra. Me arrodillé, con los dedos temblorosos, y levanté la tapa. Dentro había papeles viejos y amarillentos, cubiertos con una letra apretada. Eran cartas, escritas por el padre de Daniel, detallando una serie de rituales oscuros realizados en la granja. Sus palabras hablaban de cosechar esencia y atar la tierra, y mencionaban sacrificios para apaciguar algo escondido bajo la tierra. La última carta estaba escrita con desesperación, casi ilegible. El pozo es la clave, decía. Debe mantenerse sellado o la oscuridad nos consumirá a todos. Sentí como mi estómago se hundía al comprender la verdad. El padre de Daniel había usado el pozo para realizar rituales oscuros, vinculando algo horrible a la tierra. Y Daniel lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo, pero aún así me había traído aquí, dejándome solo con el oscuro secreto de la granja. Huí del sótano, cerrando la puerta tras de mí y recogiendo mis pertenencias en un frenesí. Mientras corría hacia la puerta, mi teléfono sonó. Era Daniel. Dudé, el miedo apoderándose de mí, pero contesté. «Encontraste las cartas, ¿verdad?» Su voz era calmada, casi resignada. «¿Por qué me trajiste aquí?» Mi voz temblaba con rabia y miedo. Él suspiró, su tono helado y carente de emoción. «El pozo necesita un cuidador. Alguien que mantenga el sello, que continúe con los rituales. Mi padre no podía hacerlo solo, y ahora que él no está, la responsabilidad recae sobre mí, o sobre quien yo pueda traer aquí». Un escalofrío recorrió mi cuerpo al comprender sus palabras. Me había llevado allí, sabiendo bien el oscuro legado de la granja, esperando que yo asumiera la misma maldita responsabilidad o me convirtiera en otra víctima. Colgué el teléfono y salí corriendo de la casa. Mientras aceleraba por el camino, dejando la granja maldita atrás, una sensación de alivio me envolvió. Pero ahora, incluso en la seguridad de mi apartamento, siento que algo me siguió. En las horas tranquilas de la noche, oigo susurros a través de las paredes, ecos de la oscuridad que dejé atrás. Y a veces, en mis sueños, me encuentro de pie al borde de ese pozo, mirando sus profundidades interminables, sintiendo el tirón de lo que espera abajo, paciente y hambriento. Nunca regresaré a esa granja. Pero en el fondo, sé que algunas cosas no se pueden escapar tan fácilmente.